con tantos casos, 94 casos de feminicidio en lo que va del año. Vamos a comenzar con esa cifra y contarles que este fin de semana, y ustedes lo han debido ver, tanto el comandante nacional de la policía como también el ministro del gobierno han estado haciendo un anuncio. Casos de feminicidio, violaciones, agresiones. Vamos viendo. Señora Milenka BLH, quien sale a una fiesta en compañía del señor Augusto Evaristo Lipa, se trasladan a una fiesta. Posteriormente, él intenta tener relaciones sexuales y esta mujer se rehúsa a tener las mismas. Posteriormente, este señor, utilizando la violencia y el uso de la fuerza, procede a violarla y posteriormente quitarle la vida a menos de una cuadra del lugar donde habían tenido la fiesta y el lugar donde este señor habitaba. Desapareció, es nuestra madre de familia de nuestra unidad. Y hasta el hecho que nos informaron que la habían encontrado ya sin vida. Sí, es la niña, ahorita sabe todo lo que ha pasado. Hemos visto como un niño ha presenciado el entierro de su madre, el esposo de esta señora. Estamos hablando del señor Javier Rubén Montaño Dávila, una persona que le había quitado la vida a golpes a su mujer, de que el 23 de octubre una señorita de iniciales SKC denunció ante instancias policiales que fue víctima de violación desde que tenía aproximadamente 14 años de edad y su violador sería el señor Braulio Cusi, de 34 años, que sería el padrastro de esta menor. Estamos hablando más de 6 años en los cuales este señor violaba a esta menor de edad y la amenaza que utilizaba era que le iba a quitar la vida a sus 2 hermanos si ella hablaba. Hoy tenemos la visita de 3 importantes autoridades de la policía. El coronel Johnny Aguilera, comandante general de la policía, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un gusto tenerle con nosotros. También al coronel José Luis Murillo, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Y por supuesto no podía faltar el coronel Johnny Vega Gareca, que es director departamental La Paz de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Leo, ¿podemos recibir mensajes, ¿no es cierto?, de la población? Sí, a ver, hasta el momento, recién lo decías, Miriam, cuando mandabas la nota, 90 casos de feminicidio 94. En el país. 94 casos de feminicidio. Estamos cada vez acercándonos más a la cifra del año pasado, 113 feminicidios. Y no podemos bajar, no podemos bajar. No, y lo que más aterra es que los casos de violencia, y de eso nos va a hablar en instantes el coronel Murillo, y con usted, coronel Johnny Aguilera, más de 35.000 casos de violencia. Estamos hablando de diferentes tipificaciones, ¿no es cierto, coronel? Bien, lo que nosotros queremos a partir de ustedes es generar cierta conciencia para que podamos externalizar cuáles son las conductas que atraviesa una persona en el momento de estar sufriendo violencia. Y es que en definitiva podemos encontrar ciertas características físicas que van a permitir que usted, vecino, familiar o amigo, se percate que él está sufriendo estos episodios. Los primeros son recibir mensajes de manera permanente, de llamar a su pareja expresando los lugares donde ella se encuentra. De manera permanente ella parece tener miedo o demostrar en sociedad. Se generan ciertos cambios de conducta, ya no asiste a reuniones familiares, reuniones amistosas. Ella ha dejado el hecho familiar, entre comillas, y el hecho inclusive laboral para dedicarse 100% a su pareja, comillas, a la cual no quiere generarle ningún episodio de violencia porque en el pasado ha sufrido estas agresiones. Esto además se traduce, yo diría, en una violencia económica, pues estas personas que están sufriendo violencia no tienen ninguna cuenta bancaria registrada a su nombre, asimismo no administran ningún
de ninguna manera el dinero. Jamás la pareja que convive con ellos les da para que podamos decir puedan tener un nivel de independencia económica. Asimismo, se expresan, yo diría, cambios en los desarreglos personales, deja de comprarse ropa, deja de peinarse y desde luego se abstrae. El mejor remedio para esto es que las personas que están sufriendo este tipo de cuestión de agresiones lo pongan en conocimiento, si no es de la policía, por lo menos en el círculo familiar. Lo que la policía pretende hoy día no es que revictimicemos a las damas que están siendo objeto de aquel tipo de violencia. Lo que queremos es que se acerquen a nosotros y de hecho la comunidad ha tomado ya contacto varias veces, por lo menos 2 en los 2 últimos feminicidios, que han permitido que la FELCB pueda actuar de manera inmediata. También una cosita. Nosotros tuvimos en las últimas semanas entrevistas con mujeres que fueron agredidas. Y todas cuentan una historia muy parecida. Y creo que también hay que buscar patrones. Y en todos los casos que fueron públicos, que estuvieron en todos lados y en todos los medios, no solamente en nuestro medio, son mujeres que ya sufrieron violencia por parte de esta pareja, siempre reincide la violencia. Una vez que el hombre es violento con la mujer, vuelve a ser violento. Más temprano que tarde, hay que decirlo. Y también es importante que demos ese mensaje a la población y que las personas que nos están escuchando, que están pasando por una situación así, puedan detectar las señales. Puedan detectar las señales antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué más podemos hacer nosotros como ciudadanos? ¿Cómo podemos contribuir? Efectivamente, como dijo el comandante, lastimosamente se ve patrones de conducta de los agresores, ¿no? Lo que estamos en este momento, estamos pensando trabajar ya con los agresores. Hemos estado trabajando todo el tiempo en protección a la víctima, pero tenemos que darle una terapia psicológica a estos sujetos para que no ejerza esa violencia que continuamente están ejerciendo. Lastimosamente, este tipo de violencia, donde puede ser una violencia familiar, puede terminar en un feminicidio, como ha habido en muchos casos. Algunos antecedentes previos de que ha habido denuncias previas y lastimosamente hemos llegado al delito del feminicidio. Esos patrones de los que hablaba el coronel Aguilera, el caso de Milenka, que es reciente, coronel Murillo, ¿qué datos tenemos? Porque ella ya no estaba enamorando con esta persona, ya no tenían un vínculo sentimental, eran expareja. ¿Qué fue lo que ha pasado en el caso de Milenka? Porque realmente, si tú terminas con alguien una relación, se supone que ya no más, pues, ni de amigos, me imagino. Sí, con Milenka habían discutido en el mes de julio, pero el miércoles el señor Augusto va a la casa de Milenka porque era su cumpleaños y le lleva flores, chocolates, y es por eso que el día viernes asisten a este bautizo. Entonces la convence lamentablemente con flores, con chocolates para retornar. Ya habían convivido 13 años. Tienen 2 hijos en común, una menor de 12 y otra de 10. Perdone que le pregunte esto, perdón, Leito. Sí, claro. En el caso de Milenka, voy a insistir, en esos 13 años que han convivido, ya tenían familia incluso, ¿ella ha recibido maltrato por parte de este hombre durante esos 13 años? En el mes de julio sí sufrió agresión física, pero no denunció. No denunció. Según los familiares, no denunció. Este es otro patrón también, hablando de patrones, otro patrón es el no denunciar. No sé de qué forma son convencidas las víctimas con obviamente una presión psicológica por parte de los victimarios, de los agresivos, son convencidas de no hacer la denuncia. Haga la denuncia. Si su pareja la agrede, tiene que hacer la denuncia, es importantísimo, ¿no es cierto, coronel? Cierto, y hay que complementar esto, porque cuando usted nos habla de que haga la denuncia, estos jóvenes, en verdad, estos agresores son manipuladores, ¿no es cierto? Les sigue, yo diría, un episodio de insensibilidad. No tiene ningún tipo de consideración con el dolor que ellos van generando. Fundamentalmente se genera esto por un proceso de solotipia, y esto es lo que desencadena en crímenes de orden pasional. En definitiva, cuando encontramos en el escenario del hecho lesiones que no son necesarias para generar la muerte, que van más allá de generar dolor a la víctima, es decir, por ejemplo, cortarle los cabellos, cortarle
Partes del cuerpo. Torturas. Partes del cuerpo. Son torturas. Que son post-mortem, inclusive nos permite establecer que este individuo está generando un crimen de odio. Y aquí hay que recordar algo. Y quiero recurrir a las palabras de ustedes, Leo. Perdonar puede costar la vida. El hecho que usted deje pasar un episodio de violencia, primero psicológica, esta indudablemente va a desencadenar en un proceso de carácter físico, como bien dice Murillo, hasta llegar al feminicidio. En ninguna circunstancia se tiene que perdonar este tipo de hechos, pues la violencia siempre es ascendente. Pero además, esto está incentivado por dos razones. Una, porque existe una cultura de impunidad. No se ha denunciado, el hombre continúa agrediendo y por tanto no existe ningún tipo de sanción para él. Pero además, encontramos en esta perfilación, en este patrón, una serie de adicciones. La gente, estos agresores, tienen algún tipo de dependencia, ya sea de alcohólica, sustancias controladas u otras, que le hacen perder el contacto con la realidad. Pero además, esto desemboca indudablemente en la misoginia, que como sabemos es el odio que siente un hombre frente a una mujer. Y allí se caracteriza como desencadenante de esto un machismo arraigado, un machismo patriarcal, pero además hay una cultura patriarcal. Quiero decir que por lo menos en lo que va de Latinoamérica se han minimizado los derechos que tienen las mujeres. Son factores indudablemente de orden estructural que nos tienen que hacer entender que se tiene que generar una estrategia que nosotros entendemos que debería partir de un acompañamiento psicosocial y jurídico, como que existen varias ONGs que apoyan a las mujeres en situación de violencia y que en definitiva nos han permitido generar por lo menos lo que se denomina la prevención terciaria, que más allá de estas medidas están en los lugares en los que las mujeres pueden ir acompañadas de sus hijos y tener un ambiente, vamos a decir, seguro. Pero esto tiene que estar motivado con un acompañamiento de medidas oportunas de protección. Y eso es lo que ha hecho el Ministerio de Gobierno y la Policía. Nosotros hemos generado patrullas que reaccionan de manera inmediata frente a una agresión que ha sido denunciada y que nos permite generar, como ustedes dicen, un patrón de conducta. Cuando se dan estas medidas de protección, que tienen que tener un carácter efectivo, efectivamente son jurisdiccionales, quiero decir, las emite un juez, pero hay otras que las puede emitir la policía, nos permiten asistir de manera pronta a estos lugares. Y esto quiere decir además que tenemos que llegar a territorios que permitan una generación, yo diría, en comunión de mujeres. Las mujeres tienen que tener la posibilidad no solamente de tener un lugar donde vivir, sino sobre todo de generar entre ellas estrategias que les permitan conjuntamente también trabajar sobre eso. Pero no nos quedamos en la mujer. Lo cierto es que los hombres que son violentos o que tienen odio también pueden ser rehabilitados. La policía, a través del Ministerio de Gobierno, ha firmado convenios con varias ONGs, por lo menos en las cuales funcionarios de la Policía Boliviana están recibiendo tratamientos de rehabilitación. Hay 394 funcionarios de la policía que han cometido algún nivel de agresión frente a sus parejas y que hoy día están asistiendo a estas terapias. Insisto, no son de carácter jurisdiccional, pero sí de carácter institucional, que obligan a nuestro talento humano a poder rehabilitarse. Perdón, Miriam, una consulta quiero hacer, aprovechando que tenemos a 3 altísimos cargos de la policía aquí con nosotros en el set. ¿Ha mejorado la atención de la policía ante la denuncia? Una mujer denuncia en estos últimos años, con todo lo que ha pasado, porque ha habido un despertar de la conciencia, entiendo, ha habido un despertar de la conciencia con respecto a lo que significa el maltrato, la violencia intrafamiliar, y muchas otras cosas. ¿Ha mejorado? Si alguien me puede comentar. Como Dirección Departamental de La Paz, en estos días, como dirección, vamos a firmar un convenio con el municipio de La Paz para tener profesionales que atiendan casos de menores. Vamos a tener Defensoría de la Niñez y Adolescencia en la FENSE de La Paz, una oficina, donde estarán 2 abogados, 2 psicólogos y 2 trabajadores sociales para tener esa atención integral que necesitamos, para que las víctimas no estén peregrinando, que vengan a la FELCB, luego están yendo a la DNA. Entonces, en esta semana vamos a tener esta firma de convenio. También en esta semana, hoy ya tenemos un abogado, un funcionario policial abogado, que va a asumir como asesor legal para orientar a las víctimas. Muchas de las personas o mujeres que vienen a nuestras oficinas vienen a pedir asesoramiento en el tema de asistencia familiar, en el tema de herencia. Y entonces este asesor va a colaborar con estas personas y lo va a hacer en 2 idiomas, castellano y aymara.
Muy bien, yo me voy voy directamente al caso de la violencia en sí, porque hemos recibido varias quejas, denuncias de personas que van hasta la FELCB a brigadas para que les ayuden con temas de agresiones. ¿Qué reciben allá? Respuestas de que vayan a arreglar el problema familiar, arregle con su marido, arregle con su pareja. Y después estamos confrontando casos terribles, ¿no es cierto?, donde ya nadie puede ir a quejarse porque ya el tema ha terminado en otra cosa. ¿Qué pasa en ese tipo de atención? ¿Por qué no se les da atención, ayuda, ir a ver qué es lo que está pasando, coronel? Los mecanismos de denuncia, más probablemente hay promotores de denuncia y también hay las denuncias que recibe la FELCB y la Fiscalía. Cuando hablamos de promotores de denuncia, generalmente vienen por el SLIN y eso muchas veces tarda el tiempo en llegar, algunas veces, ¿no? Entonces, pero la decisión sí o sí, la ley nos obliga y no podemos, nosotros no somos conciliadores en ningún momento, no podemos echar ningún tipo de denuncia en ningún tipo de violencia. En lo que corresponde sentar la denuncia, comunicar al fiscal, el fiscal analiza, porque existe un fiscal analista, y se deriva y se abre el caso. ¿Quién le da el aviso al fiscal? La policía. La policía. Porque depende. En muchos casos sí, el fiscal no aparece. Tenemos dentro, por ejemplo, las cosas pueden entrar por fragancia, por la acción directa o por denuncia. Entonces son los mecanismos por los cuales entran las denuncias y esto tiene que ser analizado por el fiscal analista. Él determina si corresponde o no corresponde el delito. Nosotros siempre desde que hago tele hace ya 10 años, siempre terminamos haciéndonos las mismas preguntas, como ¿qué podríamos hacer para cambiar esta realidad de violencia? O sea, obviamente está clarísimo que muchas veces la Fiscalía no hace su trabajo, ¿no? Que hay reincidencia y que tenemos constantemente que leer agresiones y feminicidas que ya estuvieron con algún proceso, que están prontuariados, que sí han tenido algún tipo de violencia en el pasado. Pero ¿qué podemos hacer, no? Pues es una cultura de violencia muy grande, Miriam, está muy arraigada en la sociedad. Ahora hay algo que ellos han señalado, y creo que es la primera vez que yo lo escucho en la policía, Leo, que esta vez los agresores, los maltratadores van a recibir terapia. Ya lo habíamos pedido anteriormente, incluso también cuando estaban analizando si está funcionando la 348, qué sé yo, se debería fijar los ojos en quienes son los agresores. ¿Qué tipo de ayuda les van a dar? ¿Cómo va a ser esto? Obviamente ellos van a tener que, de acuerdo a la pena que tengan, purgar en prisión un determinado tiempo, pero ahí dentro de prisión va a ser la terapia. No, hacer lo que pretendemos es antes de que cometa un delito, ya directamente hacer, por ejemplo, violencia familiar doméstica. En ese tiempo no tenemos que esperar a que vaya a prisión. Va a ser en vano cuando después de terapia, ¿para qué? Después de que sea 30 años en la cárcel, no. La acción tiene que ser antes de que se cometa el delito. Por eso se está viendo la reformulación del nuevo código de la nueva ley 348 que está en proceso, se está planteando. Nosotros hemos planteado la situación que se tiene que trabajar con el agresor. ¿La 348 fracasó, coronel? No, es una ley excelente, lo que yo diría tiene que perfeccionarse de acuerdo a nuestras realidades. Y en definitiva lo que nos falta en esta circunstancia es una identificación previa a los hechos de agresión, porque como ya hemos dicho, estos van subiendo de nivel. Usted nos pregunta qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que tenemos que aún fortalecer las redes sociales y las tecnologías de la información, porque estas nos van a permitir efectuar lo que la policía tiene como ideología, una investigación periférica. Ustedes nos dicen que han ido víctimas y que no han recibido un trato cordial. Efectivamente, esto es posible. Sin embargo, nos hemos preocupado en generar una nueva conciencia en el talento humano que trabaja allí. Y es que, en definitiva, se produce el síndrome de burnout, es decir, el síndrome del hombre quemado, que pasa en todas las profesiones. Se van perdiendo las sensibilidades que tiene la víctima. Nosotros comprendemos que ese episodio es absolutamente fundamental, yo diría vital para quien está sufriendo aquello, pero para quien lo recibe periódicamente esto se va convirtiendo en una cotidianidad. Y entonces a partir de esto se están generando ciertas estrategias que yo diría permitan primero un estímulo al funcionario policial que trabaja allá, y quiero contarles que quien trabaja en la FELCB tiene un puntaje superior a cualquier otro que no trabaja allá. Asimismo se le van a generar en el futuro estrategias que permitan fomentar o estimular a ese destino como una posibilidad de atender a la violencia. No solamente que estamos hablando desde el punto de vista, vamos a llamar normativo, sino que desde el punto de vista operativo ya la policía lo que pretende es generar actividades propias que permitan consolidar una investigación adecuada. Y es que sucede, ha habido una estadística que
yo diría, encuadra en tres las fallas que pudieran cometer los órganos de persecución penal. La primera, en la autopsia, que se realiza sin la presencia de los familiares. Primero, no es una autopsia completa, o simplemente no se llegan a establecer las causas. Esto está establecido en un estudio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Efectuar un estudio, una autopsia que efectúe una descripción pormenorizada de las causas de la muerte. La segunda causa, de acuerdo a la estadística, son las declaraciones mal tomadas. De acuerdo a las víctimas de este tipo de hechos, ellos consideran que no se hacen cuestionarios que permitan establecer el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué se habrían cometido estos delitos, para llegar a preguntas abstractas o generalizadas. Bien. Entonces, hemos trabajado en la posibilidad de generar, yo diría, una posibilidad de habilidades y destrezas que permitan que quien está tomando esta declaración, en definitiva, pueda hacerlo. Y el tercer punto, termino con esto, Miriam, son las actividades vinculadas a la obtención de las pruebas materiales. Este estudio establece que no se colectan de manera adecuada los elementos que van a vincular causa y efecto. Sabemos que esas son las tres causas, lo que tenemos que hacer es trabajar en ellas.